Hoy estamos en el local del SUTNA, el Sindicato del Neumático. Esta comisión directiva clasista, combativa, ha convocado una reunión para debatir entre todos una propuesta que ellos ya han anticipado, que es la convocatoria a un congreso o un plenario de los sindicatos clasistas, la necesidad de discutir entre todos una respuesta al plan de guerra del gobierno, máximo en el cuadro de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a traer más penurias para los trabajadores. Y precisamente en el subte estamos recibiendo un gran ataque por parte del gobierno. La lucha del subte hoy es central y venimos acá a pedir la solidaridad de todos estos gremios para poder intervenir de conjunto y darle una gran alternativa para poder frenar el ajuste por parte del gobierno de Macri. AGD ha votado paro activo y plan de lucha nacional y ha votado la necesidad de un encuentro, un plenario, una asamblea de trabajadores con mandato de cada una de sus asambleas, de sus sindicatos, de todas las centrales, justamente para poner en pie a la clase obrera contra el plan de guerra del gobierno nacional y los gobernadores. Bueno, está con nosotros el diputado provincial Claudio Del Pla y teníamos una introducción, ¿no?, de lo que estuvo ocurriendo el día 24 de mayo, esta reunión tan importante, este plenario clasista, donde se convocó al paro activo y obviamente al sindicalismo combativo a salir a las calles y a demandar, ¿no?, por todas las cuestiones que están ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por acompañarnos. Muy bien, y la verdad que me alegra mucho que hayas mostrado este plenario, que es muy significativo. ¿Por quiénes se reunieron ahí? Ahí se reunió, el local era el local del sindicato del neumático, pero fueron los docentes de Neuquén, los trabajadores del subte, infinita cantidad de comisiones internas combativas, independientes. Es decir, el emergente del sindicalismo argentino que no transó, que no firmó la ley de reforma laboral como la firmó la CGT, y que quiere realmente un plan de lucha que signifique ir a un paro activo, ir a una verdadera pulseada, porque el gobierno viene por todo. Es decir, ahora que está en el peor desastre, es decir, porque ha fracasado en toda la línea la política del gobierno, es un desastre que está desorganizando la economía nacional, no solo de la clase trabajadora, sino el conjunto de la economía. Es decir, hay una tendencia a parar la economía. Por ejemplo, se cayó, todo indica que se cayó, hasta el día de hoy al menos, la venta del ingenio San Isidro y no vamos a tener zafra porque el gobierno no quiere expropiar. Son 2.000 familias solo en el departamento Güemes. Mira, en distintos lugares del país tenés el mismo fenómeno. Entonces, que frente a esta realidad de su fracaso, el gobierno dice: vamos a doblar la apuesta, vamos por la reforma laboral, vamos a planchar una paritaria en el 15% cuando la inflación va a ser el 30%, por lo menos. Vamos a otra vuelta de tuerca de aumento de tarifas. O sea que ahora las tarifas van a subir por el aumento del dólar, más el aumento que ya estaba previsto. Claro, tremendo. O sea, si ya de hecho ahora es insostenible, no me quiero imaginar lo que va a ocurrir. Entonces ahí estaban hablando de que ya el ministro de Energía considera que las naftas están atrasadas un 35%. Sí. Entonces, que se reúne una parte de la clase trabajadora que ha recuperado sus sindicatos, que hoy está protagonizando grandes luchas, para decir: nosotros nos vamos a poner como referencia, vamos a convocar a todos los trabajadores que realmente quieren enfrentar esto. Van a hacer un congreso. Bueno, ahora ya el jueves hacen una marcha en apoyo a los trabajadores del subte, pero el día 23 de junio va a haber un congreso nacional para impulsar desde todos los que realmente quieren un sindicalismo que esté a la altura de las circunstancias para enfrentar este ajuste, un reclamo a los sindicatos mayoritarios de que se convoque un congreso de base y que organicemos un paro activo, y si no lo hacen, para avanzar por fuera de ellos, para poner en pie un plan de lucha que esté a la altura de las circunstancias. Esto no espera hasta el 2019. ¿Qué crees que puede llegar a pasar, no? Porque la situación de los trabajadores en general es crítica. El otro día hablaba con trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, donde había gente que ya ha sido despedida y donde ellos saben que se viene otro despido, ¿no? Ya con una fecha pautada, sin ningún criterio, porque también hablamos acerca de cuáles son los fundamentos, por qué se ha abordado de esta manera, digo, algo que es tan sensible y que, por ejemplo, en nuestra provincia hace tanta falta, ¿no? Absolutamente. Mira, hubo nuevos despidos en el INTI y de nuevo una militarización, y todo indica de que estos acuerdos con el Fondo Monetario, que para que la audiencia entienda en qué se diferencian de un crédito cualquiera, no en la tasa de interés, sino en que el Fondo Monetario, al darte el crédito, establece enormes condicionamientos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, condición 1,
sobran tantos miles de empleados públicos. Condición 2, privatizar una parte del sistema jubilatorio. Condición 3, lo que pueda ser privatizable del servicio de salud hay que privatizarlo. Condición 4, y así una detrás de la otra, como en la década de Menem, en los 90, vienen a decidir ellos por nosotros. Es decir, nosotros cada 2 años nos convocan a votar. Sí. Pero los que deciden no son los que votan, Claro. sino el Fondo Monetario que te va a decir lo que tenés que hacer. Entonces, y tampoco se cumple lo que se dice en campaña. bueno, además, pero digamos que ahora ya habría una especie de contrato con el diablo firmado. Entonces, vamos a una prueba de fuerza. Los que gobiernan, a pesar de que han fracasado en toda la línea y que pierden popularidad, pierden adhesión, cada vez es más grande el rechazo de la población a estas políticas, redoblan la apuesta en todos los planos, incluso quieren avanzar por la vía represiva. Por ejemplo, esta represión contra los trabajadores del subte no es un caso cualquiera, es un caso muy particular porque, en primer lugar, el Estado quiere abrir paso, porque se está por abrir una transferencia del subterráneo, una concesión a otra empresa privada, quiere abrir paso a una entrega en donde no haya delegados, donde los trabajadores en lugar de trabajar 6 horas trabajen 8, a pesar de que se trabaja bajo tierra, y facilitar de esta manera esa nueva privatización. Pero más allá de eso, el subterráneo, sus delegados son un símbolo de los últimos 15 años, o 20, probablemente 18, del sindicalismo combativo, del sindicalismo que tiene las mejores condiciones de trabajo, no porque se las regalaron, porque las peleó, tiene buenos sueldos, trabaja 6 horas y no 8 y conquistó la insalubridad como resultado de una larga experiencia de lucha, y lo han visto todos los trabajadores del país en estos años, protagonizando, por ejemplo, la mitad de los obreros del subte eran tercerizados, y hoy no hay tercerizados. Es decir, 2.000 que estaban precarizados son de la planta permanente. El capitalismo no quiere un sindicalismo de verdad, porque viene a aplicar una reforma laboral que significa tercerizarnos a todos, precarizarnos a todos. Claro, bajar las condiciones de trabajo. Claro, liquidar los convenios de trabajo. Entonces, un sindicalismo como el de subte es un obstáculo para los Macri, para los Urtubey, para la gente que quiere que este país sea una tabla rasada, sin convenios, sin sindicatos, porque para imponer el tipo de ajuste que quieren imponer, las exigencias del Fondo Monetario, no puede haber sindicatos verdaderos, sindicatos que representen a sus compañeros de trabajo, que se basen en asambleas y que se basen en mandatos de esos trabajadores. Estos compañeros que vos mostrabas al principio son el emblema del tipo de sindicalismo como el del subte, que el Estado no quiere, que los empresarios no quieren, que el Fondo Monetario tampoco quiere. Entonces, es una pulseada muy importante toda la próxima etapa, porque no es cierto que la salida que propone el Fondo Monetario sea la única salida. No es cierto. Aparte, ya la probamos. Mirá, Claro. a nosotros nos dijeron durante todo el gobierno de Menem que haciendo estos ajustes el país salía adelante. ¿Cómo terminó la experiencia? Los ajustes se hicieron. Liquidaron el ferrocarril, 100.000 despedidos, YPF, flexibilizaron el trabajo. Avanzaron mucho. En el 2001, ¿cómo terminó el país? ¿Se acuerda, señora? Sí. Terminó quebrado el país y terminó con 25% de desocupación después de habernos comido toda la receta del Fondo Monetario. Y los que gobiernan hoy hacen coro para decirnos que esa es la salida. No es el problema del juicio de que el Partido Obrero hace de brujo y anuncia anticipadamente, no hay que ser ningún brujo, ya sabemos de qué se trata. Sí, de hecho, ni siquiera hay que especular con esto porque las recomendaciones del año pasado, ¿no? De diciembre del año pasado del Fondo Monetario Internacional son claras. Y son las que ya se estuvieron aplicando, aún sin tener un crédito. Cuando se redujo el índice de ajuste de la jubilación y se produjo aquel robo tan importante, fueron recomendaciones del Fondo Monetario. Cuando se mandó la ley de reforma laboral, fueron recomendaciones del Fondo Monetario. Por lo tanto... El achicar el costo del empleo público, porque también, para ellos es un costo. Absolutamente, absolutamente. Se han recortado ahora en el último encuentro de rectores de las universidades 3.000 millones de pesos del presupuesto de la universidad. Entonces, el desafío de la próxima etapa es muy grande. Y esto hay que resolverlo por la vía de lograr destrabar una acción decisiva de la clase trabajadora, porque es la única oposición de verdad. No la que hace actos y levanta la banderita de la patria, sino la oposición verdadera
va a venir de la clase trabajadora. ¿Cómo viviste la movilización del 25? ¿Ustedes no participaron? No participamos, no porque no consideremos que estos acuerdos son cada vez más, nos ponen en un cuadro de colonia, esto que estaba explicando. Si gobierna el Fondo Monetario y no se gobierna desde aquí, cada vez más nos parecemos una colonia. Pero ocurre lo siguiente, los protagonistas de ese acto, ¿quieren enfrentar realmente esto? Los que estaban allí dirigen una parte importante de los sindicatos argentinos. ¿Están organizando una huelga general para mostrar una prueba de fuerza real, no un acto simbólico para decirle a la gente, ven qué malo que es Macri, votame en el 2019? De todas maneras, la gente está, digamos, acompaña. Sí, por supuesto, porque toda expresión opositora la acompaña legítimamente, pero yo llamo la atención porque no estamos para demagogias baratas. Los que llevamos muchos años de lucha sabemos de qué se trata. A esto hay que enfrentarlo en serio y no decirle a la gente, hay 2019, porque de acá al 2019 tenemos mucho tiempo que por el ritmo de la crisis parece una eternidad. Sí. Es decir, en 2 meses nos van a volver a subir las tarifas y el combustible. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Vamos a esperar el 2019? Viene una reforma laboral que abarata los despidos. ¿Vamos a esperar el 2019? No, los sindicatos, todos tienen la responsabilidad, en particular los que dirige el kirchnerismo, ¿no es cierto?, de no hacer simplemente fintas, hacer como si luchan, pero no pasa nada, sino de que se reúnan las organizaciones obreras, en asambleas, en sindicatos, en congresos, y podamos poner la fuerza que este pueblo argentino tiene para frenar esto y hacer avanzar otro programa. Por ejemplo, ¿puede haber otro programa? Claro que puede haber otro programa, pero hay que proteger la economía nacional, hay que evitar que se fuguen las divisas como se ha fugado en 3 meses con Macri, 11.000 millones de dólares, hay que terminar con la especulación como principal negocio. Aquí a la Argentina solo los capitales vienen a especular. Cuando no pueden especular todo lo que quieren, se van. Se llevan todos. Estamos pagando pura deuda. El sacrificio del pueblo argentino de pagar la luz más cara es para pagar más intereses de deuda, no es para que mejore las finanzas del Estado. Entonces tiene que haber otra orientación. La izquierda tiene un programa para ofrecer y tiene que haber una acción decidida de la izquierda, de la clase trabajadora, para quebrar estos planes y abrir otra posibilidad, porque en 2019 ya nos vamos a encontrar con un pueblo probablemente derrotado si esto sigue así. Claudio, te cambio de tema porque hoy se presentó en conferencia de prensa la ley provincial, este proyecto, ¿no?, de educación sexual, científica y laica con perspectiva de género. Me gustaría que aunque sea muy brevemente podemos, si querés, otro día charlarlo con más profundidad. Sí, es muy importante. Venimos de un gran triunfo de todo el movimiento de la mujer por la derogación de este decreto nefasto del 1170 que hace 6 años venimos reclamando. Mira, fue el primer proyecto de ley de Gabriela Serrano en el Senado hace 5 años atrás. Voltear esto, que le costó la vida, mira, y la condenó a miles de mujeres en Salta en todos estos años. Bueno, Urtubey, bajo la presión del crecimiento nacional del movimiento, tuvo que ir para atrás, e incluso internacional. En este cuadro, los que defendemos el derecho al aborto legal, que significa que deje de ser clandestino y que se nos dejen de morir mujeres, no significa otra cosa. Es decir, que no haya más aborto clandestino y no haya más muertes por aborto. Creemos que no hay que llegar al aborto, que hay que hacer todo lo que hace falta para que, por ejemplo, haya una educación sexual en las escuelas, que realmente, no como dicen los chicos, que en una encuesta que se ha hecho recientemente, que el 80% dice que no pasa nada, que no hay educación sexual, una educación sexual que sea científica, que sea laica, que no esté en torno de los mitos, sino que muestre la realidad, que ponga en discusión el desarrollo de la sexualidad como otros desarrollos de la persona, porque en la educación, yo que soy docente, hablamos del desarrollo de las personas, no simplemente de transferir conocimientos académicos. Entonces, el desarrollo de la sexualidad es un aspecto clave del desarrollo del individuo, la elección de género, todo esto. Entonces necesitamos... ¿Tan necesaria la prevención del abuso sexual infantil? Bueno, desde la edad más temprana, pero además necesitamos que se la dé como materia y como taller. Esa es una novedad que introduce nuestro proyecto de ley, que haya 2 horas a la semana y que no sea simplemente una cosa académica, sino que, siendo un taller, permita el debate de este asunto, porque este es un asunto que para que se imponga realmente la libertad y el desarrollo libre del ser humano en este aspecto, hay que enfrentar grandes censuras que existen en la sociedad de parte de la Iglesia Católica y de parte de ciertas tradiciones que vienen de allí,
sin voltear esas censuras y sin crear un ámbito de libertad, de discusión y de crítica de cómo es el desarrollo de la sexualidad y cómo es esta sociedad, no va a andar. Entonces, para que funcione o empiece a funcionar, porque nada es mágico en este tema, nosotros proponemos una materia taller donde incluso puedan intervenir los centros de estudiantes, los movimientos de mujeres, no simplemente darle a alguien la cátedra de educación sexual y nada más. Más bien sería muy útil que haya alguien que coordine un taller. Y entonces, bueno, queremos avanzar por este lado porque es una sola causa, en definitiva. Sí, sí, totalmente. Y justamente esto es lo que hace falta, ¿no? Para así que bueno, recién hoy lo presentamos, vamos a ir a las escuelas. Vamos a pedirle al Ministerio de Educación que nos deje discutir nuestro proyecto en las escuelas. Bueno. A ver si tiene un gesto democrático y ponemos a debate este asunto tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Interesantísimo el tema, Por seguramente favor. lo vamos a profundizar. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.